de ser hoy día el moderador de este panel, en donde en este panel vamos a tener la presencia de Ignacio Araya Paredes, Carolina Aquise Niño de Guzmán y Pablo Lapostol. Los tres están presentes, ¿cierto? Necesito verificarlo y que estén con audio, por favor. Aquí estoy, no sé si me escuchan. ¿Se A escuchan? Pablo ya lo Sí, escuché. yo lo Ignacio, escucho. tú eres el primero, así que verifiquemos Sí, que estás con audio. sí, ¿me escuchan? Voy a poner, tengo un micrófono un poco mejor, así que voy a conectarme a través del micrófono. Perfecto. Creo que para tener, no sé si se escucha mejor ahí. Se escucha mejor ahí. Sí. E Isabel, ¿estás con audio? Si nos puedes escuchar. Espérate. Y, perdón, Carolina Quise Niño de Guzmán, ¿estás con Carolina? Sí, sí. Carolina, si me puedes confirmar si estás con audio para poder comunicarnos. Y igual, Carolina, les comento en cuanto al orden, a mí ya me entregaron el orden y sería, en primer lugar, va a presentar Ignacio, en segundo lugar, Carolina y en tercer lugar, Pablo, ¿ok? Yo los voy a ir dando, voy a abrir, voy a dar la bienvenida, voy a presentarlos de manera inicial y luego voy a dar su biografía en el momento previo a la ponencia, ¿ya? La cual no puede ser más de 20 minutos. Rayen, que es nuestra, digamos, representante del centro, va a estar también comunicándoles el tema del tiempo. Voy a ser estricto en ello. Al término vamos a dejar tiempo para preguntas, ¿ok? Que las voy a moderar yo, ¿ya? Y si no hay preguntas del público, les voy a plantear yo también, ¿ok? Así que eso, que tengamos un lindo panel. Demos inicio nomás, Rayen, para que abras la sala de espera. Ya, profe. Ya, muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12:36, vamos a dar inicio a este panel. En primer término, les quiero dar la bienvenida a todas y a todos a este tercer Congreso Chileno en Derecho y Tecnología. Mi nombre es Rodrigo Moya García, yo soy investigador académico del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad y me ha correspondido el honor de moderar el panel del día de hoy. Contarles además que dentro del Congreso este es el único panel que va a funcionar en modalidad remota, es el único panel online. Este es un Congreso que funciona en casi en su completitud de manera presencial, pero particularmente por la característica naturaleza de las ponencias y sus expositores, se levantó este panel especial, ¿ya? Contar desde ahí también que no necesariamente las temáticas de cada ponencia están vinculadas o relacionadas de manera directa, ¿cierto? Porque básicamente lo que conforma y constituye este panel es la, digamos, posibilidad de poder presentarse de manera remota. Dicho esto, les comento entonces que en este panel online hoy día nos va a acompañar el magíster don Ignacio Araya Paredes, quien va a hacer su ponencia sobre las monedas estables, stablecoins, como instrumentos para la facilitación de las remesas internacionales. En segundo lugar, nos va a acompañar la magíster señora Carolina Aquise Niño de Guzmán, quien nos va a presentar la ponencia Asimetría algorítmica, confianza digital y deber de idoneidad, la redefinición del consumidor y la responsabilidad de las plataformas en el marco normativo peruano. Y finalmente nos acompañará don Pablo Lapostol, quien va a presentar su componencia Argumentar, justificar, explicar y describir un análisis de los actos de habla en la responsabilidad de los sistemas de inteligencia artificial.
Desde el punto de vista de la dinámica que vamos a tener en este panel, les comento a todas y a todos los asistentes que cada ponente va a tener 20 minutos para poder presentarse. Al término de cada ponencia se va a dar paso a la siguiente ponencia, que también van a ser 20 minutos. Y completadas las tres, vamos a abrir el espacio para preguntas, para lo cual deberán levantar la mano. Se aceptarán comentarios y preguntas del público, para lo cual el modelo va a ser en su momento cuando yo les diga que levanten la mano y lo vamos a hacer en estricto orden de ocurrencia. ¿Ok? Y luego finalizará el panel. Este panel está programado con 20 minutos de cada ponente, es decir, 60 minutos en total más 30 minutos de pregunta en tiempo máximo. Seremos muy estrictos en el cumplimiento de los horarios respectivos. ¿Ok? Siendo así entonces, y habiendo dado la bienvenida y presentado a grandes rasgos lo que va a ser este panel, procedemos entonces con la primera presentación. ¿Ok? Me gustaría verificar, con don Ignacio Araya Paredes si él puede presentar el mismo, Rayen. El mismo va a, si trae una presentación, la va a acompañar. Sí, los tres panelistas están autorizados para presentar en la plataforma. Perfecto. Entonces, la pregunta a don Ignacio es si va a presentar algo o solo va a leer ponencia, como usted nos Sí, indique. voy a presentar algo. Profesor, si le parece bien, puedo compartir mi pantalla para chequear que todo funcione. Perfecto. Sí, si es posible. Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a la primera ponencia. Con ustedes va a presentar el magíster don Ignacio Araya Paredes. Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y magíster en Derecho con mención en Derecho Privado de la Universidad de Chile. Es estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, siendo beneficiario de la beca de la Fundación Carolina en la convocatoria del 2024. También es profesor asistente de la Universidad de Chile y profesor asociado de la Universidad de Santiago de Chile. Es profesor de pregrado de las cátedras obligatorias de Derecho Comercial, así como de cursos selectivos de especialización sobre financiamiento de empresas, gobiernos corporativos, fusiones y adquisiciones de empresas, así como de diversos talleres y seminarios de investigación. Además, es profesor de posgrado de las cátedras de Derecho del Mercado de Valores, de Regulación de la Actividad FinTech y de Investigación Jurídica. El día de hoy, don Ignacio nos va a presentar la ponencia denominada Las monedas estables o stablecoins como instrumentos para la facilitación de remesas internacionales. Adelante, don Ignacio. Muchas gracias, profesor Moya. Muchas gracias a la comisión organizadora, aquí representada por usted como nuestro moderador. Estoy muy contento de participar. Por supuesto, me habría gustado participar presencialmente. Estuve hasta ayer en Chile, pero me tocó justamente volver a Madrid por algunas obligaciones vinculadas al doctorado. Así que estoy muy contento de, pese a la distancia, poder participar de este tercer congreso que como estoy viendo se está desarrollando con muchísimo éxito. Así que enhorabuena para la comisión organizadora. Como ya adelantaba nuestro moderador, el título de mi ponencia dice relación con un ámbito particular, un ámbito específico de mi investigación doctoral que tiene que ver con los criptoactivos o activos digitales en general y dentro de ese contexto las monedas estables en particular, dado su cada vez más relevante uso en el contexto de un problema que no es un problema criptográfico ni un problema tecnológico per se, sino que es un problema o una cuestión que se ha ido desarrollando particularmente durante el siglo XX en adelante, particularmente desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, que tiene que ver con la profundización de los movimientos migratorios de personas que buscan una mejor vida para ellos y para sus familias, y que a partir de eso migran hacia otro país, buscan trabajo en algún lugar distinto del donde provienen, pero esa mudanza física no conlleva una desconexión absoluta de sus vidas anteriores, ni de sus familias, ni de sus amigos, y que por ende, vinculado a esa actividad, vinculado a ese movimiento transfronterizo,
Se van produciendo también una serie de movimientos de dinero, pero ahora desde el país donde ellos se encuentran hacia, hacia su país de origen, particularmente a sus familias y personas cercanas, ¿ya? Entonces, en ese contexto, como voy a explicar en general, las remesas representan ingresos que provienen de economías extranjeras que son enviados típicamente por personas que se encuentran vinculadas por lazos, por lazos familiares, lazos afectivos o lazos de amistad hacia su país de origen, ¿ya? Como ahí se una definición, que la definición más utilizada está para efectos de las estadísticas de remesa, que es una definición del Fondo Monetario Internacional del año 2009, y también tenemos una definición un poquito más acotada que dice relación con que las remesas de las personas migrantes, en el contexto de la remesa internacional, son transferencias en efectivo o en especie realizadas por los migrantes a sus familias en los países de origen, ¿cierto? Y también esas remesas internacionales comprenden la remuneración de los empleados, como por ejemplo es el caso de los trabajadores transfronterizos. El problema de fondo o el problema habitual que encuentran estos trabajadores migrantes que realizan remesas de dinero en especie de vuelta a sus países de origen es que necesitan contar con algún sistema que sea lo suficientemente expedito y lo suficientemente de bajo costo para poder hacer esos envíos. En la práctica o en la visión tradicional encontramos una serie de mecanismos formales, ya sea instituciones bancarias, instituciones que se dedican a la actividad precisa de las remesas, o denominadas por ende remesadoras, que en general cuentan con sistemas de compensación global periódica. ¿Y qué quiere decir esto? Que no es que cada vez que una persona haga una transferencia internacional a través de un banco o a través de Western Union o a través de MoneyGram o alguna entidad remesadora, no es que físicamente se mueva dinero de un lugar a otro, sino que estos dineros se trasladan de lugar a través de mecanismos de compensación mensuales o trimestrales, etcétera, a través de sistemas de compensación internos que tienen las propias entidades con sus contrapartes o sus personas relacionadas en el país de destino de la remesa, ¿ya? Entonces no hay un movimiento, no hay un real movimiento físico, sino un sistema de compensación. Pero también conviven, especialmente en el ámbito de las personas no bancarizadas, estos mecanismos formales conviven con mecanismos informales, que muchas veces se basan en la confianza, que sí se basan en el movimiento físico de fondos. Por ejemplo, oye, vas a viajar a otro país, por favor, llévame estos fondos en tu billetera, en tu cartera, en un banano o algo así, o en tu cuerpo, como hemos visto en algunas películas, em, y entregárselo a mi familia, ¿cierto? A través de servicios de courier que cumplen una misma función, un poquito más formal, pero que no son mecanismos de movimiento de dinero porque se utilizan para ello, o incluso a través del correo tradicional. ¿Ya? Que esto es un gran ámbito de riesgo para el correo tradicional, que siempre tiene la instrucción o tiene la recomendación a sus clientes de que no utilicen el correo tradicional para transferencia de dinero, para enviar dinero físico, pero que sin lugar a dudas eso sigue ocurriendo, que es un mecanismo informal, pero que muchas veces es el único mecanismo al alcance de personas que no están bancarizadas o que no tienen acceso a servicios formales, ¿ya? Entonces, en ese contexto, los mecanismos tradicionales, sean formales o sean informales, típicamente presentan altos costos. Yo puedo decir, yo lo vivo en carne propia, los costos de hacer una transferencia desde Chile a España son relativamente altos, así como a cualquier lugar del mundo, cuando uno los realiza a través de sistemas tradicionales. Y particularmente, que es lo más extraño de todo, esos costos tienden a bajar cuando es una persona altamente bancarizada o cuando se trata de un movimiento mayor de dinero, lo que parece ser contraintuitivo, pero es la realidad y justamente se da porque los sistemas bancarios prefieren y le dan mejores condiciones a aquellas personas que se encuentran, a aquellos clientes sofisticados que se encuentran profundamente bancarizados. También demoras. Probablemente todos hemos escuchado en algún momento de demoras o tiempos que a veces son bastante largos en la entrega de dinero o que esa entrega de dinero está sujeta a algún requisito que tal vez la persona no cumpla o no ha cumplido. Yo conozco un caso hace un tiempo de una persona que le hicieron una transferencia a través de una remesadora desde Chile a otro país. La persona fue a retirar el dinero en la sucursal del otro país y en ese momento se dio cuenta que tenía
le ingresaron los datos con su cédula de identidad, no con su pasaporte, entonces que tenía el pasaporte, la cédula de identidad vencida, entonces el receptor del dinero que tenía que entregarlo le dijo que yo no puedo entregártelo con una cédula vencida. Y ese dinero quedó una especie de limbo por mucho, mucho tiempo, ¿ya? Incluso en el sistema bancario formal, donde las transferencias se realizan a través de la plataforma o del mecanismo SWIFT, las transferencias pueden llegar a demorarse entre 48 hasta 72 horas, ¿ya? Lo que uno dirá, bueno, son 2 o 3 días, pero esos tiempos son relevantes cuando estamos tratando, cuando muchas veces estas personas migrantes son la única fuente o la principal fuente de ingresos para su familia allá en su país de origen. También la falta de transparencia, como yo les comenté, gran parte de estos mecanismos se realizan a través de sistemas de compensación periódica, donde no hay un movimiento físico real de dinero, o solamente hay un movimiento cuando se netea la cuenta, pero para muchas personas en realidad lo que ellos creen es que el proceso se demora bastante porque hay un movimiento físico de dinero. Y eso demuestra opacidad del mecanismo y también desconocimiento de su funcionamiento por parte de los usuarios, ¿ya? Y además, hay un elemento relevante de exclusión financiera, porque estamos hablando de altos costos, de demoras y de falta de transparencia, pero gran parte de esas cuestiones dicen relación con las personas que tienen acceso a estos sistemas formales. En el caso de aquellas personas que no tienen acceso a ningún mecanismo formal, la respuesta termina siendo el uso de mecanismos informales o lisa y llanamente la exclusión financiera. Típicamente cuando se trata de personas que se encuentran que se encuentran o que destinan los fondos a economías emergentes y esto hace que proliferen estos canales informales que no son fiscalizados y que por supuesto son sumamente riesgosos, ¿ya? Entonces, en ese contexto, que es un contexto que podemos decir incluso es así al 14 de mayo del 2026, los criptoactivos, desde su aparición o desde su masificación como un bien de interés eventualmente en el mundo de los medios de pago y de las alternativas de inversión, surgen en este contexto de las remesas internacionales como una alternativa a los sistemas formales e informales. ¿Por qué? Porque a través de la adquisición de un determinado criptoactivo, sea cual sea, quiero hacer el punto, dada su naturaleza global, descentralizada y a los registros inmutables en la cadena de bloques de la cual forman parte, yo puedo hacer una triple, o sea, una operación de 2 pasos. Yo transformo o sea, adquiero estos criptoactivos con dinero de curso legal del país donde me encuentro, hago una transferencia digital a través de algunos de estos mecanismos que son transfronterizos y que no dependen del sistema financiero tradicional, y luego hago una segunda liquidación desde este activo digital al dinero fiat, al dinero de curso legal del país de destino. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, es una buena forma o una útil forma o alternativa para bajar costos o para acceder a estos mercados, acceder a operaciones de remesas internacionales por personas que se encuentran absolutamente fuera del sistema financiero tradicional. E incluso, si ustedes quieren pensarlo así, en aquellos países donde empiecen en el país receptor, que es el país receptor como un país con alta volatilidad monetaria, la última parte, la liquidación a dinero de curso legal, a veces ni se realiza porque los receptores de los fondos están muy contentos con recibir algún tipo de criptoactivo y que va a ser utilizado como medio de pago convencional porque uno siempre dice que los criptoactivos son muy volátiles, pero hay monedas de curso legal que son aún más volátiles. Si ustedes quieren ver un ejemplo simple, hace unos años, basta mirar Allende los Andes, ¿cierto? Em, pero sin embargo, ¿cuáles son los riesgos asociados de esta clase de operaciones en un contexto que parte desde su utilización antes de la regulación o antes del reconocimiento de este tipo de actividad? Primero, uno puede decir el anonimato y potenciales fraudes asociados a estas actividades, especialmente en personas con escasos conocimientos y desbancarizados, con escasa educación financiera en particular, que pueden ser víctimas de una estafa vinculadas a este tipo de instrumentos. El desconocimiento técnico, si las personas no saben, por ejemplo, ni cómo funciona una remesadora tradicional, probablemente es mucho menos probable que sepan cómo funciona una hot wallet o cold wallet o algo así vinculada a la titularidad de activos digitales, que pese a la proliferación de muchas plataformas que se dedican a la compra y venta de estos instrumentos, muchas de ellas no se encuentran reguladas o se encuentran escasamente reguladas o se encuentran en un limbo de regulación. Muchas veces podría llegar a ocurrir que el primer paso o el último paso se dificulten porque no hay liquidez, porque como bien saben todos que se dedican al mundo del derecho financiero, para poder vender algo necesito a alguien que lo compre y para poder comprar algo yo necesito a alguien que lo venda.
Y aquí lo destaco en negrita porque es particularmente relevante la volatilidad de los precios. Los precios en esta operación que podría realizarse en un mismo día, em, puede estar sujeta a una importante volatilidad. Hay criptoactivos que en un mismo día pierden 20 o 30% de su valor, incluso más, ¿cierto? Lo que los hace un medio inadecuado para desarrollar este tipo de actividades, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, y haciéndose cargo no solo, no solo respecto a las remesas internacionales, sino que el problema de base de la volatilidad, surgen hace ya unos cuantos años una posible alternativa dentro del mundo de los activos digitales, que son las denominadas monedas estables o stablecoins, que de alguna manera buscan hacer frente a esta volatilidad por tres maneras distintas. Primero, porque se encuentran respaldadas en dinero de curso legal. Hay un pozo de dinero que está custodiado o alojado de alguna manera digital que funciona como la reserva, así como hasta la primera mitad del siglo XX, como el oro era la reserva del dinero de curso legal. Eh, Otra alternativa es parece ser bastante riesgosa porque es un criptoactivo que se encuentra respaldado en otros criptoactivos, que alguien diría que más que ayudar a solucionar el problema, crea más problemas porque ahora tengo una doble volatilidad. Y finalmente, otro que ha sido intentado también, donde el control del flujo, y de la disponibilidad de un determinado criptoactivo se controla mediante mecanismos algorítmicos, algo así como un banco central automatizado, que también ha sido una técnica probada y no del todo exitosa. ¿Ya? Voy a hablar de aquí en adelante probablemente, o sea, con mayor detalle del primer caso, que son las respaldadas en dinero de curso legal, porque son aquellas que son relevantes para la discusión en el contexto de la ley chilena. Entonces, parece ser que la aparición de las monedas estables busca, en el contexto de las remesas internacionales, ser una alternativa más eficiente y menos costosa a los mecanismos tradicionales, porque se supone que también se hace cargo, al menos en parte, del problema de la volatilidad, que parece ser el problema más terrible de los activos digitales. Eh, em, Hablemos un poquito ahora del contexto de esta discusión en la ley 20.521, la famosa ley FinTech sin H en nuestra versión chilena, que primero define a los criptoactivos como instrumentos financieros, los define en el contexto de la definición general de de instrumento financiero, los incluye como activos financieros virtuales y además la definición de instrumento financiero contiene una definición negativa, según la cual no serán considerados instrumentos financieros para los efectos de esta ley los valores de oferta pública ni el dinero o divisas, independiente de si su soporte es físico o digital. Hago mención a esto porque volveré justamente sobre este punto hacia el final de mi exposición, particularmente la expresión divisas. Y el concepto de activos financieros virtuales o criptoactivos, que los llama así expresamente el legislador, se entienden como representaciones digitales de unidades de valor, bienes o servicios, con excepción de dinero, ya sea en moneda nacional o divisa, que pueden ser transferidos, almacenados o intercambiados digitalmente. Como pueden observar, la definición de activo financiero virtual es una definición tecnológicamente neutra. ¿Ya? Y digo esto porque justamente hay otra definición que se vincula a los activos digitales en nuestra legislación que no es, o parece no ser, tecnológicamente neutra. ¿Ya? Sin embargo, el tema es que la ley FinTech no solo incluye la definición de activo financiero virtual, sino que también parece incorporar una segunda definición que no está en la propia ley FinTech, sino que está en una modificación que se hizo a la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, en la Ley 18.840, particularmente su artículo 39. ¿Por qué? Porque el Banco Central, en la definición original, entendía que la moneda extranjera o divisa era dinero, era por regla general, monedas o billetes emitidos por una autoridad monetaria distinta a la chilena. Y esa era, de hecho, la posición oficial del Banco Central en dos oficios muy famosos, uno dirigido uno como respuesta a una consulta del ex diputado Gabriel Silver, y la otra en el contexto de la causa de libre competencia entre los exchanges de criptoactivos y los bancos, que fue un caso ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia que duró muchísimo, muchísimo tiempo y que terminó fallándose el año 2023. Pero la gran novedad es que la ley FinTech agrega una facultad, no una obligación, una facultad al Banco Central de Chile de agregar
dentro del concepto de divisas a aquellas representaciones digitales, sean electrónicas o informáticas, registradas mediante sistemas que utilicen tecnologías de registros distribuidos u otras análogas. Esta definición no es tecnológicamente neutra. De unidades cuyo valor sea directamente determinable y respaldado en función de una cierta moneda extranjera, uno o más documentos en que consten obligaciones pagaderas en moneda extranjera o una canasta de monedas extranjeras. Entonces parece ser que esta definición, además de no ser tecnológicamente neutra, se vincula al concepto de las monedas estables respaldadas en dinero de curso legal, particularmente de dinero de curso legal extranjero o divisas o dinero extranjero o moneda extranjera. ¿Ya? Entonces, ojo aquí, o con lo relevante acá, el Banco Central no tiene la obligación de regular esto. La propia ley dice que el Banco Central va a fijar cuáles son las condiciones, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los servicios fintech estricto sensu, que la CMF tenía la obligación de regularlos dentro de un determinado plazo. El Banco Central puede, si quiere, nunca jamás regular a las monedas estables. No es así, ¿ya? El Banco Central, de hecho, a la semana pasada o la semana antepasada, la presidenta del Banco Central dijo que el banco estaba muy interesado en estudiar esta materia, ¿ya? ¿Por qué les cuento esto y por qué? Y con esto voy haciendo aplicación de las discusiones teórico-conceptuales que he ido introduciendo en las partes anteriores de mi presentación. Porque si nosotros pensamos en que una persona A, seamos lo más simple, una persona A desea mover dinero, mover fondos de un país a otro, en este caso desde Chile a un país distinto, lo que va a ocurrir para el cumplimiento de esa remesa es que vamos a transformar en algún momento dinero chileno, peso chileno, en una divisa o moneda extranjera. Para hacerlo, como hemos visto, existen los movimientos, el escenario tradicional, ¿cierto? Pero también existe un sistema paralelo, ¿ya? Y vamos, pensemos aquí simplemente para dejar constancia que esta persona podrá recurrir a los mecanismos tradicionales, a un banco, a una remesadora, etcétera, dependiendo del caso, teniendo que cumplir con las reglas del compendio de normas de cambio internacional del Banco Central, que de hecho su nueva versión se inauguró el primero, o entró a regir el 1 de enero de este año, ¿cierto? Entonces, van a seguir existiendo, existen y van a seguir existiendo los canales formales e informales, donde el Banco Central tiene ciertas facultades en materia de cambios internacionales. Pero, y aquí está la gran alternativa, si esta persona lo que quiere hacer es participar de este nuevo, realizar esta actividad, realizar este movimiento transfronterizo de fondos, podría hacerlo a través de la intervención de algún prestador de servicios fintech regulado, donde en vez de hacer de realizar una adquisición de divisas a cambio de moneda chilena, lo que hay es un paso previo. Y ese paso previo es la adquisición de un criptoactivo o de una moneda estable que luego como les conté, se liquida en la determinada divisa, ¿cierto? Esos criptoactivos que se adquieren primero y se liquidan después, en el caso chileno, se podrían adquirir a través de un sistema alternativo de transacción, en lo que podríamos denominar una operación desintermediada, donde es el propio usuario quien hace la adquisición y luego hace la venta a través de la propia plataforma. Ese no es el caso que nos interesa tanto, porque ese caso parte de un sujeto relativamente sofisticado. La que nos interesa es la denominada remesa indirecta, donde el prestador de servicios me ayuda a mover el dinero, me ayuda a adquirir y luego me ayuda a vender o liquidar esos criptoactivos para cumplir el movimiento, para cumplir con mi deseo de transferir o de mover flujos de dinero desde un país a otro. ¿Por qué esto es importante? Porque de acuerdo a la Comisión para el Mercado Financiero, esa actividad donde alguien a nombre mío compra criptoactivos, sean criptoactivos comunes y corrientes o sean monedas estables, y luego a mi nombre y por mi cuenta y riesgo las vende a un tercero para transformarlos en cualquier cosa, como por ejemplo moneda extranjera, es una actividad de intermediación de instrumentos financieros. Es decir, es una actividad regulada por la ley FinTech. ¿Ya? Ese es el estado actual de cosas, y con eso voy terminando mi exposición, simplemente para decir o recordar que, de acuerdo al artículo 39 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, en caso que el Banco Central ejerciera su facultad de declarar que una determinada moneda estable es una divisa, deja de aplicarse este esquema. ¿Por qué? Porque la definición negativa de instrumento financiero nos dice que las divisas no son instrumentos financieros. Por ende, cuando llegara a ocurrir eso, esa actividad dejaría de ser intermediación de instrumentos financieros, estas remesas indirectas, pero quedarían sujetas a la normativa del Banco Central. Justo me tocó la alarma. em,
dejaría de ser una actividad de intermediación de instrumentos financieros, pero podría quedar regulada por la normativa del compendio de normas de cambios internacionales, porque va a ser jurídicamente, ahí sí, una operación de cambios internacionales. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias por la atención y espero recibir todas sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ignacio. Excelente presentación, muy ajustado al tiempo además, así que ni siquiera nos hizo intervenir para efecto de tener que finalizar su presentación. Ajustado en el tiempo, en forma y fondo, muy interesante. Dejaremos las preguntas para el final, ¿sí? Según lo que habíamos planteado previamente. Y ahora vamos a dar curso a la segunda ponencia de este panel online, ¿ok? Para esos efectos, verificar con doña Carolina si es que tiene audio, porque no pudimos verificar previo antes de entrar. No sé si, Carolina, Sí, perfecto, buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Buenos días. perfecto. Voy a proceder a presentarla entonces, ¿ok? Perfecto, damos curso, habiendo finalizado la primera ponencia, damos entonces curso a la segunda ponencia de este panel online. Para esos efectos, nos presentará la magíster señora Carolina Aquise Niño de Guzmán, ¿ya? Quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella es magíster en Derecho Bancario y Financiero por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista además en Inteligencia Artificial y Derecho por la Universidad de Barcelona. Es egresada del Programa de Desarrollo Gerencial de la Escuela Nacional de Administración Pública, Servir, y es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y coordinadora legal en Indecopi. El día de hoy, doña Carolina nos va a presentar su ponencia titulada Asimetría algorítmica, confianza digital y deber de idoneidad, la redefinición del consumidor y la responsabilidad de las plataformas en el marco normativo peruano. Doña Carolina, adelante. Muchas gracias también a la organización del evento y al espacio. Igual que Ignacio, hubiese sido algo muy satisfactorio estar presencialmente, pero por diversas razones tampoco me ha sido posible. Pero gracias por generar este panel. Bueno, voy a probar si es posible que proyecte la presentación brevemente. ¿Se puede ver? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, se Sí, está se ve. viendo, doña Carolina. Perfecto. Excelente, muchas gracias. Voy a controlar el tiempo también. Bueno, el día de hoy quiero compartirles un tema que estoy desarrollando también a título de investigación en relación a cómo el entorno digital, ¿no? La expansión del comercio electrónico y de los diversos actores que están involucrados, genera también cambios en el enfoque de protección al consumidor, ¿no? Dentro del marco de dos derechos en particular, el derecho a la información y el derecho o el deber de idoneidad que tienen los proveedores. Entonces, eh, ¿qué sucede actualmente, ¿no? Voy a compartirles un poco algunas reflexiones sobre la dinámica de las plataformas digitales y en qué medida estos actores o nueva forma, ¿no? de contratación digital generan ciertos riesgos. También los avances normativos que actualmente tenemos en el ordenamiento jurídico peruano, que ya existen cambios a las normas del Código de Protección y Defensa del Consumidor en particular. Y finalmente algunas reflexiones sobre qué puntos se requieren a título de reflexión, qué podría mejorarse, qué podría cambiarse, todo dentro del marco de la mejora a la protección al consumidor en este entorno digital
y que evidentemente tiene una expansión del uso de sistemas de inteligencia artificial actualmente para el contacto entre el cliente consumidor y los proveedores, ¿no? Un dato, en nuestro país, más del 50% ya de la población peruana realiza compras por Internet, ¿no? Esa es una realidad no solamente a nivel Perú, sino a nivel general, en otros países también. Y nos topamos con una situación de los consumidores que, bueno, usan sus dispositivos digitales para buscar, consultar, realizar alguna compra y advierte o visibiliza ciertos resultados de oferta primeros que otros, ¿no? Como que en prioridad. Luego puede darse el caso que esta persona que adquiere los primeros productos o ofertas que visibiliza en la plataforma advierte que pues no son los mejores, ¿no? Y el tema era que se generó la determinación de visibilidad haciendo uso de un algoritmo, ¿no? Un sistema algorítmico que no estaba claro o no era debidamente informado. Y en base a eso, pues se tomó una decisión que inicialmente no coincidía con sus intereses, ¿no? Entonces no falló la decisión del usuario, sino en qué sistema o entorno tomó esa elección, ¿no? Que no es el mismo que tradicionalmente encontramos en un entorno físico de toma de decisión de consumo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el entorno digital y su expansión generan múltiples beneficios, ¿no? Tenemos una dinamización del comercio a raíz de estos medios de contratación que están en crecimiento. También involucra ciertos riesgos, ¿no? Y beneficios múltiples, sí, porque los emprendimientos tecnológicos están en expansión y crecimiento tanto a nivel local como Latinoamérica y en general en el mundo porque generan mucho valor, ¿no? Reducen brechas de acceso a diversos servicios. Y aquí un agente nuevo que se incorpora en este tipo de transacciones son las plataformas, ¿no? Las plataformas de intermediación o los canales digitales por los cuales los usuarios pueden conectar con proveedores, ¿no? Entonces, esto sí nos invita a repensar sobre la redefinición del consumidor en entornos digitales, ¿no? Y cómo esto debe adaptarse a la nueva realidad. ¿Y qué es lo que observamos en este nuevo ecosistema o esta nueva realidad, ¿no? El consumidor que ahora realiza o toma decisiones en entornos digitales, ¿no? Ya no solo evalúa la calidad o la información de los bienes. De hecho, no existen incentivos o no tienen los incentivos por lo rápido y ágil que busca en la contratación electrónica. No tiene los incentivos de informarse, ¿no? Entonces, ¿qué evalúa? Evalúa la información que se le presenta a través de la plataforma, sean plataformas de comercio electrónico de venta directa o sean intermediarios. El consumidor evalúa esa información para generar su confianza y tomar una decisión, ¿no? Nuevo elemento, los nuevos intermediarios que comentaba, hay plataformas de intermediación que controlan o determinan qué información se transmite y cómo se transmite al consumidor, ¿no? Hay diversos ejemplos. Y otro elemento, se construye una reputación digital, ¿no? Una reputación digital derivada de cómo, ¿no? Cómo el proveedor ofrece sus productos, de las recomendaciones que se generan en las plataformas de comercio electrónico, ¿no? Sistemas de reputación de acuerdo a otras personas que han realizado la transacción o han tenido una experiencia con el proveedor. Entonces se genera un sistema de reputación y visibilidad que también influye en la decisión de consumo. Entonces, tres elementos que actualmente en el entorno de comercio digital determinan la decisión de consumo. Y otros elementos ya externos, ¿no? Propios del proveedor o de la plataforma. Tenemos interfaces, pantallas de aplicación de los teléfonos o páginas web que deciden cómo se organiza la información, cómo se genera la arquitectura o la construcción, ¿no? de la arquitectura digital, de cómo se va a mostrar la información al usuario, cómo se organiza la información.
¿Qué aparece primero? La oferta de un producto. ¿Qué aparece de manera más visible? ¿No? El botón de compra. Segundo elemento, el sistema de uso de algoritmos, ¿no? Los proveedores que utilizan plataformas generan reglas automáticas que determinan qué priorizan, qué se informa, cómo se filtra la información, gestionan resultados, ¿no? Las recomendaciones y los sistemas de reputación también que comentábamos. Entonces, en esa medida, ¿qué situaciones se presentan que afectan o que pueden afectar al consumidor? Primero, la opacidad algorítmica, ¿no? Cuando no se conoce cómo funcionan los algoritmos y cómo se ordena la información y en función de esto, el usuario toma una decisión, pero sin conocer cuáles son las lógicas o criterios para recibir cierta información primero o excluir información que no va a visibilizar, ¿no? Eh, lo segundo, los denominados patrones oscuros, ¿no? Que implican un diseño, y acá viene a ser el control del diseño de la plataforma o la página web, que tiene como resultado inducir al usuario a una acción, ¿no? A una toma de decisión que inicialmente no hubiese tomado. Buscan inducirlo a una decisión manipulando su comportamiento, ¿no? Pero todo en función del diseño, ¿no? De la forma como se presenta la información. Y en el caso peruano tuvimos un antecedente a nivel de casuística Indecopi que luego ha motivado una modificación legislativa vigente, donde se establecía automáticamente como preselección un concepto de propina dentro de la interfaz de compra de un aplicativo, ¿no? Y esto en su momento se sancionó porque se inducía al consumidor a tomar una decisión y asumir ese costo, ¿no? Que no había previsto inicialmente al poder al interactuar de manera inicial con la compra del producto en este caso, ¿no? Pero aparecía preseleccionado este importe adicional, ¿no? Entonces se sancionó en su momento esa práctica. Eh, y esto me lleva justamente al tema de redefinir la asimetría informativa bajo el concepto tradicional a una asimetría ampliada derivada de la estructura del diseño digital, ¿no? Una asimetría informativa, ya no el concepto tradicional, sino para el caso del comercio digital, una asimetría estructural del diseño digital, ¿no? El diseño digital influye en las decisiones de consumo y puede exponer al consumidor a decisiones no deseadas, ¿no? Ya no estamos solo ante la asimetría informativa tradicional, donde el problema para proteger al usuario era la falta de información sobre el producto o servicio. Ahora estamos también ante una asimetría en donde sí existe información y ese no es el problema es cómo se presenta la información, ¿no? Además, los nuevos actores que se incorporan a la dinámica del entorno de comercio electrónico, como las plataformas de intermediación que conectan proveedores con consumidores, ¿no? Generan una confianza a través de la información que presentan, ¿no? Y acá citando a Rodríguez de las Heras, que hace ese análisis de confianza subjetiva y confianza objetiva, estos intermediarios construyen una confianza subjetiva en función de estos elementos de reputación, calificaciones que forman parte de su arquitectura digital. Bajo ese concepto, la confianza debería ser adoptada o considerada como parte de una garantía implícita que se debe analizar en el caso de la responsabilidad de las plataformas digitales en relación al deber de idoneidad. Es decir, existe una garantía implícita que debería evaluarse para determinar la responsabilidad de estas plataformas dependiendo del caso, ¿no? Actualmente el sistema de garantías bajo el Código de Protección y Defensa del Consumidor en el Perú permite determinar la idoneidad de un producto o servicio bajo una línea de garantía legal, garantía expresa y garantía implícita. Y ese es el orden, ¿no? La garantía legal es lo que está reconocido expresamente en la norma y se debe cumplir, por lo tanto, si no se cumple, no es idóneo. Garantía explícita o expresa, lo que está pactado, ¿no? Pero la garantía implícita es lo que el usuario entiende, ¿no? Del tipo de producto, tipo de mercado, tipo de transacción. Entonces, aquí nos encontramos frente a la construcción de una garantía implícita, que no necesita estar expresa en el contrato,
se entiende del rol que asume la agente plataforma de intermediación en esta conexión, se entiende que va a transmitir cierta confianza con una adecuada información de calificaciones, una adecuada información de ranking, reputación y otros elementos. Entonces, me voy adelantando un poco para que no se me quede cortito el tiempo. Em, ¿Cuáles serían actualmente entonces las dimensiones de esta simetría digital que se genera por este cambio, ¿no?, del comportamiento del consumidor y otros elementos? Cambia, ¿no? Ya no solamente es asimetría informativa, sino es asimetría del producto. El usuario no conoce físicamente el producto, confía en imágenes. Asimetría del proveedor. En algunos casos el consumidor no contrata no conoce adecuadamente o no identifica adecuadamente al vendedor, ¿no? Asimetría del precio. Finalmente, al consumidor se le agregan otros costos que inicialmente no conocía al momento de interactuar con el entorno digital, ¿no? Asimetría algorítmica, no sabe cómo procesan o se determina la personalización de recomendaciones que se utiliza actualmente en base a la información del comportamiento y uso del usuario. Y la asimetría arquitectónica del diseño, ¿no?, de la plataforma, que determina cómo toma sus decisiones. Si un botón es más grande que el otro o está primero el botón de contratar, pues tiene incentivos de agilizar su transacción, incluso las aceptaciones de consentimiento, ¿no? Entonces tenemos otras dimensiones. Por lo tanto, actualmente sí debería de enfocarse el análisis también haciendo referencia a esta situación de asimetría, ¿no? Ya que estamos frente a una vulnerabilidad por el diseño o la estructura, ¿no?, digital, que es una tendencia en general en este entorno de comercio electrónico y las plataformas de comercio electrónico, ¿no? Em, ¿Cómo ha respondido, adelantándome un poquito, cómo ha respondido el marco normativo peruano a estas nuevas dinámicas, ¿no? Tenemos cambios, ¿no? Eh, Tenemos la ley que promueve el uso de inteligencia artificial del 2023 con su reglamento del 2025, que sí establece ciertos principios para diversos agentes que utilizan sistemas de inteligencia artificial, como principios de transparencia, supervisión humana, no discriminación y respeto a los derechos fundamentales, ¿no? En el caso de las normas de protección al consumidor, tenemos dos cambios importantes, ¿no? Primero, el 2025 se establece la obligación expresa de implementación del libro de reclamaciones digitales o digital para las plataformas, obligando a estos agentes a que tengan un enlace visible y permanentemente accesible. Y este año se incorpora expresamente la prohibición de patrones oscuros, ¿no?, como parte del diseño digital, prohibiendo su incorporación y tipificándolos como un método comercial coercitivo que obliga al consumidor a través de ese diseño en asumir ciertos productos o servicios. Entonces, esta modificación es trascendente, prohíbe la manipulación de la voluntad del consumidor mediante interfaces o la forma como se diseña la interfaz de una plataforma de comercio electrónico. Sin embargo, existen algunos retos en este cambio en particular, ¿no? Si bien es cierto, la modificación normativa hace referencia a una futura reglamentación, ¿no? Em, el tipo infractor hace mención a un perjuicio, ¿no? Habla de perjuicio. Para que se genere una sanción por método comercial coercitivo, se debe evidenciar un perjuicio. Y esta precisión dentro de la técnica legislativa sí podría generar una interpretación restrictiva en el caso que siempre debe haber un efecto negativo económicamente hablando, ¿no? Con lo cual, sí existen casos en donde, si bien no es evidente la afectación económica, pueden darse afectaciones o un riesgo potencial al usuario de verse afectado por ese entorno, ¿no? Una contratación no deseada, cesión innecesaria de datos, aceptación de condiciones desfavorables, ¿no? Entonces, es necesario algunas precisiones, ¿no? Tampoco se incorporan supuestos típicos de patrones oscuros que puedan un poco brindar cierta seguridad jurídica en qué situaciones se podría presentar este supuesto, ¿no? Con lo cual sí se necesita que pueda, a través de una modificación normativa
o la reglamentación pueda aclarar un poco cómo se va a aplicar esta prohibición, especialmente en este término en prejuicio, ¿no? Ahora, sí existen supuestos en que sería o hubiese sido importante tenerlos como elementos o tipos de infracción a través de del diseño, ¿no? Del diseño digital, que son evidentemente casos en donde sí podría generarse una afectación importante al usuario, ¿no? Cargos ocultos, opciones preseleccionadas, formas de cancelación complejas, ¿no? Entonces sería importante que esto se aclare. Eh, entonces, ¿qué es lo que se plantea en este espacio en función de lo conversado? Primero que se debería desarrollar normativamente dentro del Código de Protección y Defensa del Consumidor estos deberes de transparencia, ¿no? En el caso de las plataformas de comercio electrónico. Actualmente tenemos los principios desarrollados en la ley que promueve el uso de inteligencia artificial, pero sería importante tener un desarrollo específico en el marco de consumo para brindar cierta seguridad a los agentes económicos, porque de lo contrario esto se desarrolla a nivel jurisprudencial, ¿no? Que de hecho han existido casos en el Indecopi donde ya se han resuelto y se ha sancionado a ciertas plataformas, pero siempre analizando el caso por caso y su nivel de participación, ¿no? O influencia dentro del servicio o producto subyacente, ¿no? Eh, también que pueda ser, digamos, explicado o claro, ¿no? Cómo funcionan los sistemas de uso de algoritmos para mostrar la información, ¿no? Que pueda ser claro cómo esto funciona, que el diseño de la arquitectura no busque o no tenga ese riesgo potencial de manipulación al usuario para influir en una decisión de compra o evitar cancelar algo, ¿no? Eh, y la idoneidad que comentaba, ¿no? Las plataformas sí construyen una garantía implícita sobre la información que brinda, ¿no? No son, y ese es un punto importante, no son neutrales actualmente, ¿no? Las plataformas de comercio electrónico, eh, a través del diseño, influyen en la toma de decisión, y es un punto importante que se debe explorar, no solo con la tipificación que se ha incorporado de determinar un tipo de método comercial coercitivo, sino que también se debe explorar, ¿no? Una redefinición del deber de idoneidad, ¿no? En este entorno digital, esta nueva asimetría algorítmica derivada del uso de estos sistemas para determinar la información que se difunde y además la confianza digital o las garantías implícitas que construyen las plataformas. Bueno, de mi parte, quería compartirles estas reflexiones finales sobre el marco normativo peruano y cómo se está adaptando actualmente a estos cambios y elementos clave en el entorno digital. Muchas gracias por el espacio. Espero no haberme tomado más tiempo de lo previsto. Gracias a todos. Muchas gracias a usted, doña Carolina. Por el contrario, también muy justo a los 20 minutos, es que agradecemos también el ajustarse a los aspectos formales. Muy interesante su presentación. Creo que ya hay altas preguntas que veo interesante incorporar y de vincular en el panel. Lo vamos a dejar para el final, ¿ok? Vamos a seguir con el mismo modelo. Quienes tienen preguntas les pido que las vayan anotando, porque vamos a dejar las preguntas para el cierre del panel, ¿ya? Nos queda, por tanto, la tercera presentación. La tercera presentación del día de hoy estará a cargo de don Pablo Lapostol. Don Pablo, les cuento que es abogado de la Universidad de Chile y además también es profesor de regulación digital de la Escuela de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Y también es colaborador del Observatorio de Bioética y de Derecho de la misma universidad. El día de hoy, don Pablo nos va a presentar la ponencia denominada Argumentar, Justificar, Explicar y Describir, un análisis de los actos de habla en la responsabilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Don Pablo, por favor, puede presentar. Eh, Muchas gracias, profe. Em, Paso a la presentación. Em,
Bueno, primero que todo, agradecer a la organización por esta instancia. Esta presentación o esta ponencia tiene como propósito defender simplemente una idea sencilla que ha surgido bastante en la práctica como, como investigador, también trabajando en el núcleo de humanidades digitales de la universidad y especialmente en la práctica en la oficina. Que simplemente es indicar que hay cuatro verbos que usualmente en la práctica jurídica uno podría ver como cierto grado sinónimos o que no suelen distinguirse lo suficiente. Que claro, bueno, es describir, explicar, justificar y argumentar. El orden puede ir variando. Estos términos naturalmente no son sinónimos y cuando muchas veces se indica que un sistema de inteligencia artificial toma una decisión, esa confusión o ese como ensalada conceptual a veces deja de ser un tecnicismo de filosofía del lenguaje o de lingüística computacional y se vuelve una diferencia entre muchas veces tener un responsable o no tenerlo. Ahora, yendo a un caso simple, que naturalmente tiene como propósito ilustrar los conceptos, pensemos en el caso en que una persona solicita un crédito, la entidad financiera utiliza un sistema de aprendizaje automático, de aprendizaje profundo, eligen el que prefieren, para evaluar su solvencia. En este caso, el sistema le da una recomendación negativa, el operador en este caso lo sigue y la denegación se entrega. La persona en este caso va a estar interesada naturalmente en preguntar el por qué. Y podríamos imaginar que una respuesta estándar, que bueno, no es el caso específicamente en Chile, lo que tenemos reglas especiales en consumidor, pero podríamos pensar que quizás la entidad financiera podría señalarle, el sistema procesó los datos, calcula un índice de riesgo, genera una recomendación negativa y el operador o su ejecutivo de cuenta lo sigue. El procedimiento en este caso fue correcto. En sentido estricto, todas estas afirmaciones que se realizaron son verdaderas, pero la pregunta de la persona no apuntaba a eso. La pregunta era más bien por razones. ¿Ya? Y aquí es donde está el punto de la complejidad, donde uno empieza a tener que empezar a distinguir. Cuando alguien pregunta por qué se niega un crédito o por qué se me niega el acceso a algo en lo cual uno podría pensar se tiene un derecho y la entidad responde con una descripción procedimental, que es algo muy propio de la documentación de sistemas informáticos, eh, eso más bien suena, lo que uno quiere escuchar más bien son razones. La descripción y la justificación se confunden en este caso y una persona espera en verdad una justificación, no una descripción. Y puede ser que efectivamente la descripción no sea falsa, puede ser correcta. Y aquí es donde se empieza a generar unos desalineaciones que usualmente producen fricciones dentro de la sociedad cuando se comienzan a delegar ciertas operaciones a sistemas por razones de eficiencia legítimas a interacciones que antes se mantenían solamente entre seres humanos. Entonces, sobre este caso, hay tres cosas que conviene desenredar. Una que podríamos denominar que es analítica. Hay una confusión entre lo que son los actos de habla o los actos comunicativos. Otro que es de responsabilidad, quién responde por el eventual daño, si es que existe, relacionado con la ponencia anterior, digamos, si existe un daño concreto o no, ¿ya? Entre quien responde por este daño en esta igual muchas veces cadena que es sumamente compleja entre un diseñador, entrenador, implementador y operador de un sistema, siendo que muchas veces la cadena de este tipo de plataformas es naturalmente mucho más extensa, y una también que es técnica. O sea, el sistema está construido sobre activos que naturalmente pueden estar protegidos por el ordenamiento jurídico, sea mediante obligaciones contractuales, secretos empresariales y por derechos de autor. Entonces, en principio, este tipo de interacciones que son usuales y que muchas veces cuando uno diseña sistemas, muchas veces también en medicina, que lo hacemos harto en el laboratorio, son cosas que usualmente salen a la palestra, de quién le corresponde a qué. Muchas veces nosotros también entrenamos como sistemas o infraestructuras federadas, por ejemplo, entonces interviene un laboratorio de Liverpool que solamente accede a un dataset de personas del sur de Chile que tienen cierto tipo de cáncer y ahí termina la cadena. Entonces muchas veces las cadenas, muchas veces las interacciones con sistemas automatizados ni siquiera llegan, uno podría decir, al usuario final. Entonces cuando uno va creando estas cadenas de cooperación que son necesarias, surgen este tipo de preguntas de quién se hace cargo de qué. Entonces, antes de continuar, es necesario distinguir, hacer una distinción elemental. O sea, son cuatro verbos que son cuatro acciones distintas. O sea, describir, en primer lugar, es decir, cómo es que son las cosas, ¿ya? Del criterio de éxito de una buena descripción es la verdad. O sea, lo que yo afirmo se corresponde con el mundo. Ya los que estudian en la Chile le pueden preguntar al profesor Orellana de nada, ¿sí? Un sentido de referencia y pueden estar mucho rato con él.
¿ya? Si escribo, lo único que se me está pidiendo es no mentir, ¿ya? Explicar, naturalmente, pide algo más. Exponerse a uno que se escucha en condiciones razonables de comprender por qué algo es como es. No basta con mi enunciado sea verdadero, tiene que efectivamente estar orientado a la comprensión del otro. Si no se entiende, fracasé, digamos. Bueno, pueden conversar con cualquier profesor de derecho para conversar con eso y justificar, simplemente añade otra capa. Junto con explicar y comprender, la justificación tiene quizá un elemento más normativo, quizá más valorativo. O sea, es ofrecer razones que sostengan normativamente una conclusión, que sean razones aceptables, no solamente que sean verdaderas. Y finalmente, argumentar es el acto más complejo, digamos. En muchos casos ha conllevado el desarrollo de disciplinas propias del derecho de justificación como argumentación jurídica. Argumentar supone desplegar una práctica discursiva que pueda sostener la pretensión cuando alguien me objeta, me replica o, en casos más prácticos, puede llevar la pretensión a un tribunal. Entonces, si uno vuelve al caso inicial, que pretendía como ilustrar los elementos, la entidad describió un procedimiento. La pregunta de quién fue afectado exigía, al menos mínimamente, uno podría esperar una explicación y razonablemente también una justificación. La entidad satisface en este caso el deber más bajo, porque simplemente lo que hace es no mentir. Y por la implicación de la conversación gana el efecto del deber más alto, que es parecer que ha justificado. O sea, con esa descripción pretende ofrecer una justificación. Entonces, esta interacción o no distinción, más una no distinción o una no precisión muchas veces entre estas cuatro acciones produce complejidad o una desalineación de las expectativas, ¿ya? Ahora, eh, en este punto es necesario entender, o sea, esto, ¿por qué es relevante? La filosofía del lenguaje, bueno, distingue naturalmente entre distintas acciones que uno realiza cuando uno habla y que naturalmente cuando uno dice algo, usualmente hace algo. Un mismo contenido, por ejemplo, el solicitante del crédito representa un riesgo elevado, puede proferirse con fuerza descriptiva, explicativa, justificativa o argumentativa. La diferencia, naturalmente, no está en las palabras, está en el compromiso comunicativo que asume quien las profiere, o sea, qué es lo que se pretende hacer y muchas veces eso toma forma jurídica, ¿ya? Esto importa para los sistemas de inteligencia artificial porque la tesis puede malinterpretarse fácilmente. No estoy diciendo que los sistemas produzcan textos con forma argumentativa. En este texto, los mejores trabajos suelen ser de lingüistas computacionales, especialmente de Emily Bender, que naturalmente siempre nos señalan, o sea, los sistemas de inteligencia artificial y más los modelos de lenguaje grande, el paradigma como actual dominante en sistemas de inteligencia artificial, producen textos con sintaxis, pero naturalmente carentes de semántica, usualmente se estima. La interpretación la produce el operador humano, el que está separado fuera de la terminal, no lo produce el sistema, ¿ya? Entonces, lo que se dice lo que estoy tratando de decir es algo distinto. Ninguna salida del sistema convierte al sistema en un sujeto que asume la carga de esa salida. O sea, no es un sujeto al cual se le puede imputar responsabilidad en sentido jurídico. La carga la asume siempre el operador humano. Ahora, ¿quién vamos a entender por operador humano en esta frase es complejo? Es lo que usualmente se discute en la regulación, pero básicamente el operador humano que invoca esa salida como fundamento de una decisión que afecta a otro, usualmente va a ser el indicador de quién es este operador que debiera asumir la carga. Y esto naturalmente no depende de que un modelo mejore o no, depende de algo más simple. O sea, la responsabilidad jurídica siempre exige que un sujeto pueda responder, ¿ya? Que pueda modificar su pretensión y que pueda hacerse cargo institucionalmente. La máquina en este sentido no tiene ese lugar, ¿ya? Uy, disculpa. Bueno, un, un excurso breve, digamos. Uno siempre va a tener que distinguir entre lo que es la justificación interna y lo que es la justificación externa. La interna significa que la conclusión se deriva de las premisas y usualmente un modelo de lenguaje puede asistir bastante en realizar esa tarea como, digamos, un ping-pong de discusión, pero la justificación externa, esto es elegir o defender premisas valorativas o valor en sentido fuerte, es algo que solamente desarrollan seres humanos. Es una diferencia de tipo, ¿ya? En que eventualmente podría haber una apariencia de justificación externa, pero naturalmente un sistema no lo hace realmente, ¿ya? Ahora, para esto genera en la práctica que se produzcan como cadenas de responsabilidad y esto pasa mucho cuando uno
diseña estos sistemas. La categoría de contratos conexos, por ejemplo, el derecho civil, las cadenas de contrato, tienen mucho que ver con esto y en este punto eh, cada sujeto que interviene en la generación o en la implementación de sistemas de inteligencia artificial asume de otra manera cargas de qué es lo que tiene que explicar o qué es lo que tiene que hacer o describir o justificar. ¿Ya? Entonces, detrás de cada sistema hay una cadena. Alguien lo diseña, lo entrena, lo implementa y al final un operador toma la decisión y otro, probablemente una persona jurídica o una persona natural, afirma o toma esa determinación. Entonces, esto no extingue la responsabilidad de nadie. Este es un punto, por ejemplo, que uno toma de Hart, del post scriptum, en su concepto del derecho. Solo lo que pasa, lo que realiza es que se hace más difícil de localizar. También es un tema como clásico de la filosofía de la ciencia. Digamos, las cadenas productivas muy complejas, computarizadas, diluyen las cadenas de responsabilidad. Entonces, en este caso, Hart, para traer a un viejo conocido, distingue cuatro tipos de responsabilidad y cada uno activa, en mi opinión, una carga comunicativa distinta. Por ejemplo, la responsabilidad del rol, la que tiene un médico, un juez, la de un ejecutivo bancario, activa una explicación, hacer comprensible la decisión al destinatario. La responsabilidad que es propiamente causal activa usualmente la descripción rigurosa de qué hizo el sistema y la justificación de las opciones tomadas en cada nodo. Y aquí varía de arquitectura a arquitectura. No es lo mismo una red neuronal que un sistema de regresión lineal y un sistema que usa algoritmos de random forest. O sea, son estructuras distintas que intervienen. Y la sancionabilidad activa naturalmente argumentación institucional ante un organismo que usualmente solicita una revisión. Y finalmente, la responsabilidad capacidad activa argumentación reconstructiva. El operador debe poder mostrar que pudo deliberar y decidir. Esta última carga es la que más pesa en este caso, para el caso. ¿Ya? Cuando el operador le dijo, el sistema determinó que no le vamos a dar un crédito, está intentando trasladar su responsabilidad al sistema. Si la traslada, deja naturalmente de ser imputable, y si deja de ser imputable, la decisión deja de ser una decisión como propiamente jurídica que recae sobre él. ¿Ya? Esa frase permite vaciar como de contenido jurídico la relación entre sujetos, que es algo que naturalmente el derecho se resiste a hacer, naturalmente. O sea, quedar sin aplicación, quedar como en un salto a la nada, el derecho no permite eso, como sumamente contraintuitivo. Entonces aquí llegamos como a un punto que es de mayor fricción que también la ponencia anterior tocó. ¿Ya? En la práctica, lo que pasa cuando uno nuevamente arma o desarrolla estos sistemas es que la opacidad más bien redistribuye las cargas, no las extingue en sentido estricto. Usualmente para el consumidor final o para el usuario final, claro, todo es opaco, pero cuando uno está dentro de la cadena, efectivamente hay una redistribución. La opacidad no es solamente una sola cosa, sino que también tiene varias formas, pero tomaremos, digamos, la literatura que es más estándar, que es la de Jenna Burrell, digamos. ¿Ya? Primero puede existir una opacidad técnicamente remediable. Hay técnicas que permiten aproximarse a la lógica del sistema y donde funcionan, la carga de explicación puede mantenerse íntegra. La segunda es la opacidad técnicamente estructural. En modelos de alta complejidad, que se usan más y más, la lógica interna no puede ser fielmente representada por ninguna técnica disponible al día de hoy. Y tercera está la opacidad deliberada, que es como una ocultación estratégica y que en algunos casos puede, cuando se identifica ese comportamiento estratégico de mala fe, puede recibir un tratamiento más severo. ¿Ya? ¿Qué es lo que, qué es lo que sucede en la práctica y por qué esto genera una especie de problema? Una cosa es que en la práctica jurídica, en sistemas masivos o en sistemas compuestos que se componen no de un solo elemento, no son estructuras monolíticas, no se puede producir una explicación global, causalmente fiel y jurídicamente suficiente del mecanismo interno, porque muchas veces ni siquiera el propio operador tiene acceso a la cadena inicial de esa interacción, sino que está contractualmente lejano a él y muchas veces fuera de la jurisdicción. ¿Ya? No es un problema de mejores herramientas, es un problema como del propio objeto, está configurado de esa manera. ¿Ya? Y dos, y muchas veces, que este yo creo es uno de los más relevantes, que también se relaciona con la ponencia anterior, una explicación útil para un humano, por ejemplo, un consumidor, no necesariamente coincide con una reconstrucción técnica completa, la mayoría de las veces no es así. ¿Ya? Eh, la conclusión para el derecho es importante porque una explicación jurídicamente exigible y una reconstrucción técnica del mecanismo son cosas distintas.
la regulación que les confunde o que espera que con una cumpla la otra, está pidiendo cosas que son imposibles y que muchas veces pueden desincentivar ciertas conductas socialmente valiosas. ¿No? ¿De qué me refiero con esto? A que efectivamente los sistemas de inteligencia artificial o los sistemas que los componen están construidos sobre la expectativa de ciertos derechos y es como la configuración de base. Digamos, la comunidad del software libre puede no gustarnos muchas veces temas de software propietarios, pero son expectativas jurídicas razonables. Entonces, el código fuente naturalmente puede estar protegido por derechos de autor, la arquitectura, los pesos, los datos de entrenamiento, por régimen de secreto empresarial, muchas veces también el know-how, que muchas veces es verdaderamente lo más relevante. ¿Ya? La protección es legítima y no contraviene el derecho de nadie. Pero hay una distinción que es necesario hacer y que en este caso, por ejemplo, la directiva europea lo hace. El derecho de autor protege la expresión específica del programa, el código en su formulación concreta, pero no protege la idea, los principios, los métodos ni los criterios subyacentes. O sea, un modelo puede aplicar un criterio de clasificación y se protege, pero ese criterio en cuanto a tal, como la fundamentación normativa de eso, la justificación de ello, no está sujeto por normas de derechos de autor. O sea, igualmente se puede explicar o se puede requerir una explicación que no conlleva digamos, revelación o el levantamiento del capó del sistema, ¿ya? Que muchas veces eh, es lo que más fricción genera. Y una observación también que es sumamente relevante, que es en las prácticas de contratación la interacción entre cargas de revelación o de qué tipo de explicación se da no es igual cuando uno contrata bajo normas de derecho privado que bajo normas de derecho público. O sea, varía naturalmente, sustantivamente en uno u otro caso. En lo privado, la protección de los activos técnicos, uno puede darle mayor carga y la pretensión del afectado suele acomodarse más bien a la buena fe contractual, en la información y en la garantía que uno podría poner de reacción humana. En cambio, en ámbitos públicos, el deber de motivación o hay mayor expectativa de transparencia, que opera por defecto. Ahora, acá donde uno eventualmente puede encontrar mayor tensión es en sistemas que cumplen servicios públicos, pero que son otorgados por proveedores privados, que es un caso bastante usual, al menos bueno, en Chile, en casi todos los países. Los proveedores de servicios tecnológicos son operadores privados que otorgan servicios públicos. Y ahí suelen haber fricciones. Ahora, esto naturalmente nos puede llevar a pensar como en un tema de los remedios, cuando se interactúa o se lidia con un usuario final. En mi opinión, la revelación rara vez es el remedio que la persona necesita, o sea, el acceso a los sistemas no es algo que ni siquiera le va a modificar su situación actual, muchas veces puede confundirla. Lo que de verdad satisface su pretensión de un eventual daño es la compensación cuando la decisión fue incorrecta, corrección del proceso por un agente humano que puede revisar el caso con independencia del sistema, que hay una discusión cierta en el estado del arte de si hay ciertos sistemas que lo pueden llegar a permitir, si quieren. Esa es otra cosa. Eventualmente procesos de contestabilidad y, bueno, estamos cerca del tiempo. Bueno, en la práctica, al menos lo que yo creo que es importante hasta cierto punto resistir es un poco la tentación de inflar el ordenamiento jurídico con deberes generales nuevos de transparencia para sistemas de inteligencia artificial. Yo lo veo como una inflación normativa que no necesariamente va a producir resultados útiles o prácticos para la gente. El ordenamiento jurídico ya tiene bastantes herramientas, o sea, tiene prácticas instaladas en derecho comercial, derecho civil, derecho público, obligaciones de información, principios de buena fe, deber de objetividad, lidiación con el riesgo, que llevan ya décadas de afinación y los operadores jurídicos y comerciales ya los están afinados o ya lo han interiorizado en su sistema. Entonces, inventar otro de impacto desconocido tiene dos costos, ¿no? Puede, por un lado, desincentivar el despliegue de sistemas socialmente valiosos, que eso es cierto, o sea, hay funciones que ante el riesgo de revelar o perder competitividad, bueno, uno puede elegir no desplegarlo, simplemente no desarrollarlo, cuando uno podría eventualmente investigar otro tipo de garantías para asegurar los eventuales daños. Y también lo que nuevamente me parece más serio es que se puede defraudar las expectativas razonables de las personas que ya tienen sobre instituciones o sobre operaciones jurídicas que se desarrollan de manera cotidiana y que eventualmente la revelación o el descubrimiento de estos sistemas no sería necesario. ¿Ya? Eh, Eso.
Eh, Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Pablo. También muy ajustado al tiempo, justo a los 20 minutos. Los tres ponentes fueron absolutamente respetuosos del tiempo. S- Sin perjuicio de ello, partimos un poco más tarde. Entonces, yo la primera pregunta que le voy a hacer también a los ponentes, si es que tienen tiempo para efecto de plantear preguntas o debemos finalizarlo a las 14:00 a todo evento. Por respeto a ustedes, prefiero hacerles las preguntas brevemente. Mm, ¿Hay disponibilidad de poder quedarse unos minutos más? sí. Sí, ningún problema. Perfecto, perfecto, perfecto. Previo a plantear las preguntas que a este moderador, digamos, le interesa representar el día de hoy, me interesa consultar a la audiencia si es que efectivamente existen consultas, preguntas, dudas, inquietudes, reflexiones que quieran hacer. Podemos dar la palabra, bastaría solo que levanten la mano y nosotros les activaremos el sonido, ¿ya? Que actualmente no tienen disponible. Así es que me gustaría saber si es que existe alguna consulta, duda, inquietud, reflexión que la audiencia el día de hoy quiera presentar. Coméntenlo, voy a estar viendo acá si es que hay alguna consulta. ¿No? Ya, mientras si llegara a generar algún interés en alguna pregunta o por la retroalimentación que vamos a generar ahora, ustedes evidentemente pueden hacerlo saber y simplemente levantan la mano. ¿Ya? Voy a comenzar en el mismo orden, ¿ok? En el mismo orden en el cual ustedes expusieron sus presentaciones. En primer término, agradecer enormemente a los tres ponentes del día de hoy. La verdad es que fueron excelentes presentaciones las tres, muy interesantes y también con cierto común denominador, que en un inicio había dicho que quizá iba a ser difícil encontrarlo al hacer el panel online y la verdad es que no va a ser tan difícil. ¿Mm? Voy a partir entonces con don Ignacio, ¿ya? Don Ignacio, muy interesante su presentación. Tengo la sensación además que viene a abordar una problemática que es de alto impacto, contingencia y valor público el día de hoy, ¿ya? Porque tenemos que entender que efectivamente usted nos planteó una solución respecto de una situación bastante crítica que existe hoy día, respecto del fenómeno migratorio, del fenómeno de la globalización, donde evidentemente el paradigma es esta red internet por medio de la cual se generan estas transferencias, ¿ya? Y en donde efectivamente usted planteó el tema de la volatilidad como el principal riesgo y que efectivamente las monedas, los stablecoins de alguna otra manera vienen a resolver ese problema propiamente tal. La pregunta que le voy a plantear, don Ignacio, es la siguiente. Usted en su ponencia planteó como de alguna otra manera alternativas en el escenario, ¿ya? De alguna manera abordó los criptoactivos como instrumentos financieros, ¿ya? También evaluó estas monedas estables como divisas o como potenciales monedas extranjeras. También en su ponencia por escrito, que me correspondió revisarla, usted abordó este posible peso chileno que se le podría dar digamos, a esta moneda estable, ¿ya? Con algún rol que asumiera particularmente el Banco Central. Ya que mucho de eso no fue necesariamente abordado en su presentación porque entendemos que fue más breve por tiempo. Mi pregunta para usted es la siguiente. Habiendo abordado estos tres escenarios, si usted fuera representante del Banco Central chileno, ¿ya? Que esperemos así lo fuere, eh, y usted tuviera que tomar una decisión, ¿qué decisión tomaría respecto de cuál sería la mejor utilización de estas monedas estables? ¿Cree usted que debiera pronunciarse el Banco Central para efecto de declararlo como divisa o moneda extranjera? ¿Piensa más bien que debería asumirse un rol como una moneda digital del Banco Central, que también podría ser una opción que usted la plantea en su ponencia? ¿O cree que es más eficiente mantenerlo como un instrumento financiero, como un criptoactivo? ¿Qué haría usted si usted fuera representante del Banco Central? Muchas gracias, profesor. Es una pregunta muy interesante, muy difícil. Es difícil ponerse en los zapatos del Banco Central. Yo trabajé 3 años allá, entonces, de hecho, fui parte del grupo de trabajo de monedas digitales del Banco Central, cuando esta era una discusión incipiente allá por el año 2018, 2019, 2020. Entonces, sé que es una preocupación y sé que también
Mis queridos amigos del banco son gente muy estudiosa, entonces, si están pensando en esto y si la presidenta del banco así lo mencionó hace un par de semanas, es porque llevan bastante tiempo estudiándolo. A ver, ¿qué podría decir yo? Hay algunos datos empíricos que dan cuenta, de hecho hice una presentación hace poco sobre esto, que dan cuenta que las monedas estables no son tan estables como dicen ser. Entonces una crítica de base a la supuesta estabilidad, porque de alguna manera aquellas que funcionan con mecanismos algorítmicos siempre han tenido problemas, de hecho es la razón por la cual no se utilizan, las que están respaldadas en otros criptoactivos presentan, como mencioné en la ponencia, un doble problema, una multiplicación de los problemas, y en el caso de aquellas que están representadas en dinero de curso legal, yo creo que la reciente decisión bélica de un importante país del mundo nos ha demostrado que ni ellas están a salvo ni la economía real está a salvo de fluctuaciones importantes en el valor de las divisas asociado a cosas tan básicas como, como cambios cambios relevantes en el valor de las materias primas. Entonces, parece ser que no son tan estables y de hecho hay una interesante discusión sobre esto en el derecho europeo, donde se regulan en el reglamento de mercado de criptoactivos la situación de algunas monedas estables y la visión del legislador europeo es limitar riesgo en cuanto ha exigido que para poder ser moneda estable en Europa o para efectos del derecho europeo se requiere tener gran parte o una parte relevante del respaldo sea en euros. ¿Ya? Y eso de alguna manera ha significado, o se ha entendido como una especie de movimiento proteccionista, porque gran parte de las monedas estables en el mundo real están respaldadas en dólares o en documentos representativos de dólares. Entonces, desde Estados Unidos dicen que es un movimiento de Europa para bloquear a Estados Unidos y que básicamente el mercado de la moneda estable va a terminar de morir en Europa. Y hay voces también en Europa que lo dicen así, que básicamente eh, habría que crear un mundo paralelo, una regulación, un mercado paralelo de monedas estables nativamente europeas, si que eso puede llegar a existir. Entonces, en ese sentido, con esas consideraciones empíricas y regulatorias, yo diría que la cuestión de base en Chile es esta extraña dicotomía entre los criptoactivos, instrumentos financieros y los criptoactivos que son utilizados como medios de pago y como medios de transferencia, de transferencia internacional. Entonces, lo que debiese hacer un banco central sensible es, no sé si tan así como regular esto como moneda estable, sino que probablemente poner el ojo en cuanto cómo ha afectado este nuevo escenario de estas remesadoras indirectas al sistema de remesas tradicional. Porque si eso no constituye una afectación a las funciones del Banco Central con estabilidad de la moneda y indirecta, estabilidad de moneda, estabilidad de precios e indirectamente estabilidad financiera, eh, yo sé que aquellos que no creen que deberían regularse o debiese regularse solo casos específicos. De hecho, hay quienes, esta es una discusión que tuvimos hace un tiempo, hay quienes dicen que básicamente el reconocimiento de la divisa electrónica probablemente va a ser interpretado, yo no estoy de acuerdo con esa posición, pero hay quienes dicen que probablemente va a ser interpretado por el Banco Central como un reconocimiento de los euros digitales, de los dólares digitales y no de moneda estable estricto sensu, sino que de monedas centrales del Banco Central. Yo creo que si uno piensa en generar un ecosistema paralelo al sistema financiero de transferencia y remesas internacionales, ese parece ser un buen comienzo, pero ese comienzo requiere que también tengamos en relaciones espejo con un euro digital, con un dólar digital, con un yen digital, con un yuan digital, etcétera, y que por ende también nos pongamos las pilas con la discusión del euro digital, o sea, del peso digital, perdón, que eso abre una discusión inmensa sobre derecho al consumo, protección de datos, infraestructuras críticas, ciberseguridad, etcétera, en el mundo donde ya definitivamente dejemos el papel. Yo diría que por lo menos la intención o el interés o la comunicación pública del Banco Central como guía del ejercicio de sus facultades en materia de política monetaria, como guidance, como le gusta decir a los estadounidenses, es suficiente incentivo, diría, en este momento, para que los actores de los sistemas financieros tradicionales se den cuenta, para los incumbentes, como le gusta decir a mis amigos de la libre competencia, para que los incumbentes se den cuenta
que hay hay una posible alternativa tecnológica a los servicios de remesas internacionales y bajen los costos. De hecho, sin regulación, los costos han bajado en los últimos años gracias a las remesadoras digitales. El Banco Central regula las plataformas de compra y venta de divisas como Global 66 y toda esta. No quiero hacer propaganda, simplemente menciono la más conocida. Em, y eso ha generado una presión el costo a la baja y de muchas promociones y de muchos nuevos actores que han ido apareciendo y desapareciendo. Yo creo que un sensible objetivo de política pública es recordarle a los incumbentes que hay nuevas tecnologías que podrían desafiar su posición eh, para que el sistema financiero tradicional, que incluso podría utilizar mecanismos, así como ellos ocupan mecanismos de compensación periódica, esos mecanismos de compensación periódica también utilizan monedas estables. ¿Sí? No hay absolutamente nada malo en eso, pero dentro del marco regulatorio del sistema financiero tradicional. Yo creo que eso, cuando esa presión competitiva genere bajas de precios o bajas de costos, mayor eficiencia, menor opacidad en el sistema financiero tradicional, probablemente la relevancia de las stablecoins como uso masivo en el contexto de remesas internacionales vuelva a bajar. Eh, y luego, cuando, claro, si entendemos que se vuelve una alternativa real, esa alternativa real, por un lado, pasa por la integración en el sistema financiero tradicional y por el otro lado, con la serie de precauciones que tenemos que tener, tanto en el reconocimiento normativo de monedas estables como divisas, como dinero de curso legal extranjero, y por el otro lado, con nuestra propia intención de tener una moneda, un peso chileno digital. Digital. Ese- sí. Digital. Perfecto, muchas gracias, don Muchas Ignacio, gracias, muy Will. claro con su respuesta. Hay harto de riesgo de lo que usted menciona, ¿ya? Hay harto riesgo en la evaluación, hay harto también de datos e información y de cuánta sanidad tiene también el modelo de operación de divisas en cada país. Y como profesor asistente también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, sería un honor tenerlo usted como consejero del Banco Central y pudiendo dirigir también estas decisiones. Así que muchísimas gracias por su respuesta. Tengo una mano levantada de don Pablo. Antes de continuar con la siguiente pregunta, prefiero, para no hablar tanto, preferiría también dar la palabra. Don Pablo, ¿usted quiere hacer una consulta para entender bien? Sí, yo quería hacer una pregunta para Ignacio. Adelante, por favor. Sí, era más bien una consulta de cariz práctico. O sea, no sé si, dado que cambian un poco los intermediarios dentro de acuerdo a la descripción que existe de la operación de stablecoin, si ¿estás conocimiento como en alguna práctica de aseguramiento de los valores de las transacciones o se usan principalmente como garantías convencionales o se espera que la institución ingrese por decirlo de alguna manera, al comercio formal o existen, por ejemplo, algún tipo de garantías como atípicas para asegurar el desarrollo de este, por ejemplo, en el caso que tú mencionabas, las transferencias? ¿Ha habido así como el surgimiento de algún tipo de garantía típica asociada a este tipo de tecnologías? Porque, claro, se empieza a confiar en la infraestructura y tiene sus propios riesgos, entonces no sé si eso es algo que lo has visto o se ha producido, interesaría Sí, saber. es muy interesante la pregunta, Pablo, y te diría, sí, a través de asociado a la proliferación del mercado de criptoactivos, empezamos a hablar desde hace 7, 8 años de las finanzas descentralizadas, y parte de las finanzas descentralizadas han generado su propio sistema de garantías atípicas, es una buena expresión, que no dependen de las categorías clásicas como la prenda, la hipoteca que nosotros conocemos en el mundo real y que en definitiva terminan siendo bloqueos de naturaleza tecnológica de billeteras o de posiciones en billeteras con el objeto de permitir y mitigar los riesgos asociados a, por ejemplo, una transferencia internacional. Por ejemplo, billeteras de uso único para efectos de la transferencia, para evitar que el problema de confusión entre esos activos y otros, para utilizar la expresión en inglés, el commingling con todos los riesgos que ello genera. Pero el problema es que esas soluciones que son técnicamente muy sensatas, o sea, bloquear una billetera para evitar que se mueva el dinero evitar que se muevan los activos digitales para fines distintos a los buscados, en este caso, hacer una transferencia internacional inmediatamente a través de un proceso de adquisición y posterior liquidación. em,
a veces no conversan con el derecho, el derecho real o el derecho tradicional. Y eso ha generado algunos dolores de cabeza cuando, por ejemplo, se bloquean por error, por ejemplo, se bloquean y no se desbloquean, por ejemplo, se bloquean erróneamente y terminan confundiéndose con otros activos. Y si uno quiere añadirle más pelo a la sopa, cuando se trata efectivamente de una operación de transferencia internacional y las reglas de transferencia son distintas. En ese caso, quienes han, o sea, y que eso deja, y si uno quiere sumarle más, hay problemas de autotutela eventualmente, porque a veces se ejecutan estas garantías y etc. Donde un elemento, hace poco, creo que en diciembre me tocó, sí, en diciembre me tocó hacer una ponencia en un Citral LAC Day, acá en la facultad, virtualmente, justamente sobre cómo buscamos algún mecanismo de armonización de estos sistemas de garantías vinculados a estas operaciones. La ley modelo UNCITRAL sobre garantías mobiliarias ayuda en algo, pero que es del 2016, pero no está pensada para este tipo de garantías, pero ayuda para tratar de armonizar y la discusión que está teniendo la conferencia de la Haya sobre derecho internacional privado, UNCITRAL y UNIDROA a partir de sus principios de activos digitales y derecho privado, de alguna manera están construyendo la discusión sobre cómo estas garantías van a conversar con el derecho local y con problemas de derecho internacional privado y conflicto de leyes. Así que sí, lo hacen. El modelo, por ejemplo, que se ha tratado de ir siguiendo, especialmente en el derecho europeo, es tratar de ir regulando a cada sujeto de la cadena. Entonces se regula el intermediario, que es el modelo que tenemos en Chile también. Se regula el intermediario, se regula la plataforma transaccional, se regula al custodio, etcétera, con distintas obligaciones. Algunas de ellas que exigen, por ejemplo, tener em, capitales mínimos, patrimonios mínimos, garantías, etcétera. Pero el problema de base que tenemos, por lo menos en Chile, es que se regula mucho el intermediario, de alguna manera la plataforma, para también conectarme con la exposición de Carolina, pero se regula poco al emisor. Que en este caso el emisor no solamente es una empresa, sino que el emisor también es quien crea los activos digitales, que puede ser un proyecto tecnológico o puede ser una intención totalmente tecnológica. Y en Chile tenemos muy poco de eso. Y parece ser que la razón es porque entendemos que el emisor, sea tecnológico o empresarial, es un sujeto poco sofisticado para efectos del mercado y tenemos que controlar al gatekeeper, que es algo muy raro si lo comparamos con el mercado de valores, que en el mercado de valores al que regulamos es al emisor, o sea, regulamos a veces a la infraestructura, pero la regulación fuerte y el foco regulatorio, y el foco de supervisión y el foco sancionatorio está en el emisor. Aquí no, aquí está en la plataforma, de alguna manera entendiendo que el principal foco del problema gira en torno a la plataforma como intermediario y prestadora de todos estos servicios anexos que permiten llevar y desarrollar la actividad. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Gracias por la pregunta, Pablo. don Ignacio. Muy, muy, muy interesante su ponencia y muy clarificadora sus respuestas también. Ya, vamos a pasar ahora a la ponente señora Carolina, ¿ya? Quien nos ilustró de manera muy interesante de cómo tenemos que replantear, ¿cierto?, estos criterios clásicos de responsabilidad en materia de consumo, ¿ya? Y usted en su ponencia, evidentemente, plantea la confianza digital, ¿ya? Como este criterio funcional que le puede dar idoneidad también para este concepto de atribución de responsabilidad. Fue muy interesante y muy ilustrativo. El aspecto, doña Carolina, donde me gustaría centrarme es más bien desde la lógica de la técnica legislativa o del modelo regulatorio que usted visualiza, ¿ya? Fue bien interesante cuando nos ilustró respecto del modelo en Perú. Y yo le quiero contar que efectivamente acá en Chile, ¿ya? Generó algún nivel de ruido, ¿ya? Cierta regulación, acá en Chile todavía nosotros no tenemos una regulación a nivel de ley, de marco legal, sobre inteligencia artificial, ¿ya? Sí se incorporó una normativa sobre el derecho a oposición en la Ley de Protección de Datos Personales, ¿ya? Y generó mucho ruido que alguien se nos adelantó. ¿Y sabe quién se nos adelantó? Se nos adelantó el CERNAC, que es el Servicio Nacional del Consumidor en Chile, quien particularmente generó una circular interpretativa, que harto ruido generó en Chile, una circular interpretativa sobre protección de los consumidores frente al uso de sistemas IA, particularmente, ¿ya? Que es de enero del 2022, o sea, hace bastante tiempo y generó ruido porque fue en paralelo a la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales, cuando además abordaba temas de datos personales en esa misma circular. Por otra parte, hay quienes mencionan, no, no, no. Qué difícil es, la verdad, regular esta materia, va a generar una cortapisa al desarrollo, lo que menos quieren hoy día las plataformas tecnológicas es tener regulación, esto va a generar más ruido, por favor.
Da lo mismo que sea algo oculto o algo que genere daño, de verdad es mayor el riesgo de generar cortapisas u obstáculos. ¿Ya? Y hay otras posturas que dicen acá lo que hay que regular directamente son las plataformas digitales. Y usted mencionó particularmente, efectivamente, cuál debiera ser, de alguna otra manera, también esa responsabilidad como garantía legal implícita o explícita. Pero dice de poco sirve porque más importante es lo que sería la confianza. La pregunta, perdón por la larga introducción, la pregunta, doña Carolina, sería, según su postura y según la perspectiva de lo que ocurrió en Perú, ¿qué opina usted que Chile haya generado regulación sectorial, no normativa? Cuando digo sectorial me refiero a esta autoridad de control en tema de consumo, regulación respecto de plataformas vinculadas a consumo en temas de inteligencia artificial. Y desde su tesis de la confianza, ¿cuál creería usted que sería el mejor modelo regulatorio para abordar precisamente estos riesgos que se generan respecto al consumidor? ¿Qué es mejor, regular o no? Sí, muchas gracias por la pregunta que me permite un poco también explicar al puntos adicionales, ¿no? De lo que pasa aquí en Perú. Un ejemplo de regulación sectorial que se dio, o propuesta de regulación sectorial, porque la modificación normativa en el código es reciente, pero antes de esa modificación normativa, la Superintendencia de Banca y Seguros, que es la entidad reguladora en materia de empresas del sistema financiero, sí lanzó un proyecto normativo, ¿no? Ujú. Para modificar el reglamento de gestión de conductas, ¿no? De empresas del sector financiero, estableciendo prohibiciones específicas en materia de diseño de productos digitales, ¿no? Y, por ejemplo, es un proyecto, todavía no está como norma, pero es un proyecto normativo en consulta. Las entidades financieras tenían que validar sus productos digitales con usuarios reales antes de lanzarlos. Y eso está en el proyecto, como una propuesta. Y prohibiciones expresas de, por ejemplo, tener selecciones predeterminadas para nuevos productos. La propuesta de reglamento prohíbe incorporar ese tipo de diseño, ¿no? O de forma de presentar el producto. Entonces, este es un ejemplo en donde se adelantó de cierta forma, aunque es un proyecto normativo previo a la modificatoria, ¿no? Que está vigente en el código, en donde una entidad sectorial lanza una propuesta precisamente para buscar mitigar o evitar este tipo de riesgos, ¿no? Que se brinde una información de manera que distorsione la decisión de consumo. Entonces, ya a nivel de consumo en general, del marco general de protección al consumidor, claro, en Perú es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, porque la ley que promueve el uso de inteligencia artificial, que ya se reglamentó el año pasado en nuestro país, establece ciertos principios, pero estos principios todavía no se han desarrollado a nivel del marco especial de protección al consumidor. Entonces, hay un espacio que probablemente durante estos meses genere nueva jurisprudencia dentro del INDECOPI, promueva también proyectos de modificación normativa. Y aquí hay un punto importante sobre la vulnerabilidad al consumidor, porque si bien es cierto, las normas pueden buscar brindar, corregir ciertas conductas, incentivar a la corrección de ciertas prácticas. También es importante que esto se adapte al contexto, ¿no? En nuestro país hay una brecha también está en proceso, ¿no? La digitalización o la comprensión de los sistemas y el entorno digital por las personas que actualmente interactúan. Y tenemos un grupo vulnerable grande y en crecimiento en general, no es solamente en nuestro país, de los adultos mayores, ¿no? Adultos mayores que interactúan con estos medios digitales. Entonces, ¿dónde está la solución? En realidad, como bien comentaban Pablo también, no es regular todo, ¿no? Creería yo que sí es encontrar principios que ayuden al operador jurídico, que en este caso, en nuestro país, se puede adoptar ciertos principios, como por ejemplo la asimetría estructural del diseño, que permita la construcción y la decisión de los casos que puedan someterse a evaluación, que pueden ser distintos.
y además también ayudar a la interpretación de normas generales como este tipo de infractor que ahora sanciona patrones oscuros, pero habla de perjuicio. ¿Cómo lo interpreta y lo aplica? ¿Cómo el agente económico sabe, no, momento, si lo hago así me van a sancionar o no, pero si no hay perjuicio, ¿por qué me sancionan, no? Y ahora, por ejemplo, en el mercado de transporte aéreo, cuando compramos un pasaje, vemos que hay casillas preestablecidas. ¿Eso genera un perjuicio? No necesariamente, pero sí puede eh, generar o incentivar, ¿no? Una conducta determinada de un usuario que de repente no quería elegir un plan premium, ¿no? Peor en el caso de usuarios vulnerables. Entonces, yo creería que el paso está en establecer ciertos principios, reconstruir un poco ciertos conceptos, como el que comentaba, garantía implícita. Creo que en el entorno digital se debe hablar de eso más que garantía expresa. Y lo comentaba porque en Perú hay un nivel de prelación, ¿no? Primero es garantía expresa. Si está pactado algo, eso prima sobre la implícita, ¿no? Pero en este entorno se tendría que repensar ese orden, ¿no? Por un tema de razonabilidad, y eso ayudaría un poco a la construcción y resolución de casos. Y en cuanto al diseño y establecer obligaciones específicas, creería que depende del sector, ¿no? El sector financiero me parece válido que se establezcan obligaciones específicas porque además es un sector regulado, hay una capacidad distinta de gestión previa a lanzar el producto, ¿no? Son empresas de una magnitud diferente, hay un tema prudencial, hay una gestión de riesgos diferente. Distinto, por ejemplo, a emprendedores, ¿no? O a personas de microempresas, otro segmento. No tendría mucho sentido establecer ciertas obligaciones generales previas como una validación del diseño, ¿no? Porque eso generaría muchos costos y limitaría el emprendimiento. Entonces, yo creería que la clave está en principios, en rediseñar un poco cómo se aplican los conceptos de garantía implícita y además también enfocarnos bastante, y es un reto del consumidor vulnerable, ¿no? Que no necesitan un perjuicio económico, pero se puede ver disuadido a una decisión por su propia realidad. Entonces, eso es algo importante que me parece debemos de reflexionar y seguramente en los siguientes meses vamos a tener novedades, no solo en el Perú, sino en general, ¿no? Sobre este tema. Gracias por la pregunta y el espacio. Muchísimas gracias, doña Carolina. Interesante que cuando yo leí su biografía, no identifiqué que usted era, cuando leí coordinadora legal en Indecopy, la verdad es que no dimensioné ese minuto que era Indecopy, ¿ya? Y por lo que usted está planteando, entiendo que es el organismo sectorial. Sí, es Perfecto, la bien. autoridad, sí, sí, sí. Yo Tiene no lo había percibido. Por eso mi dentro de pregunta la fue sin saber que usted había participado en ese proceso. Muchísimas gracias. Claro. Creo que es un elemento interesante, ya más desde lo sociológico, no desde lo normativo o regulatorio, es que quizás creo que un elemento interesante con el que me quedo es que al final del día, independiente de lo que desde la garantía legal explícito o implícita esté escrito, el apretar un clic depende muchas veces de esa confianza y esa reputación, y vaya que las plataformas digitales mucho pueden hacer de la forma en que se despliegan para apoyar en esa confianza, con aspectos que sean, ojalá, lo menos subjetivo posible y con cierto nivel de control, por lo menos a nivel de principios, como usted menciona. Lo comparto 100%. Muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a avanzar ahora con el último ponente, con don Pablo, ¿ya? Don Pablo, sé que estamos en tiempo, pero de todas formas agradezco enormemente el tiempo. Han sido tan interesantes las presentaciones que evidentemente me surgen muchas inquietudes. Tendría mil cosas que preguntarle, pero solo me voy a quedar con una o con dos quizás para usted. Eh, Usted mencionó diferenció los distintos tipos de opacidad, muy interesantes de la doctrina, por cierto, y también planteó el concepto de transparencia significativa, ¿ya? Y cuando usted diferencia, ¿cierto? Diferencia estos verbos de describir, explicar, justificar y argumentar. Me quedó bastante claro también por la realidad que tenemos en Chile, que usted conoce, que quedamos mucho en el describir, por cierto, ¿ya? Desde la transparencia significativa y como representante también de un organismo público, en general todos hemos quedado en la descripción, ¿ya? Y conceptualmente, por lo menos lo que ha existido desde incluso el Consejo para la Transparencia, es entender que cuando existen sistemas de decisión automatizada, un poco cumplimos con la transparencia significativa, que es explicar facultades que te permiten hacerlo, contar los efectos que produce este despliegue del sistema automatizado, cuál es el propósito que busca, qué datos procesó, ¿cierto? ¿Qué método usó? Cuánto le costó y alguna información de contacto.
pareciera que es el describir lo que nos invita, al menos el organismo sectorial también, ¿ya? Lejos de justificar y argumentar. Que tampoco sé si en el mundo analógico papel lo hacemos bien, ¿ya? Pero independiente de eso, mi pregunta a don Pablo es la siguiente. Si de alguna otra manera hemos visto que ha evolucionado la IA para efectos de generar estos modelos que tienen que ser descritos o explicados, mi pregunta para usted sería la siguiente. ¿Usted percibe que a su vez desde los mecanismos automatizados es posible generar un modelo que describa, explique como segunda dimensión, pero que además justifique y argumente desde una forma automatizada? ¿Cree usted que los verbos que usted planteó son solo parte del raciocinio o es humano o es factible que la propia ciencia de datos pueda por sí sola también llegar a eventualmente, entendamos que al menos en Chile estamos mucho en describir, ¿ya? Pero que dar el paso a explicar, dar el paso a justificar o incluso argumentar también sea un rol que pueda o una función que pueda cumplir la inteligencia artificial? Eh, ¿Qué piensa usted respecto de eso y cómo podría abordarlo? Desde el aspecto regulatorio también. O sea, no Perdón, no, respuesta a no quise la... decir eso. Y desde el aspecto de la responsabilidad, porque usted esto lo Sí, encadenó sí, en esta cadena de responsabilidad. claro. No, en verdad hay una respuesta breve y una larga, digamos. La breve es no, porque y la extensa tiene que ver con que efectivamente son sistemas. Yo creo, bueno, y esto lo hemos estado trabajando especialmente esto en temas de humanidad. Yo creo que ningún tipo de sistema, plataforma, llega a tener umbrales de ciudadanía, en cierto modo, como que un agente el cual yo esperaría una justificación o una argumentación. Hay un artículo muy bueno, precisamente de Emily Gander también, que se llama El peligro de los loros estocásticos. Para mí estos sistemas, al menos los de lenguaje grande, e incluso los sistemas más complejos, más compuestos ahora, de tecnología neurosimbólica o causal, en verdad, si uno levanta el capó, son sistemas más o menos complejos, pero de ningún modo yo creo que satisfacen estándares de agencia que a mí diría eh, satisfacen ese estándar de que yo espero una justificación o una explicación. Ahora, en temas de transparencia, del Consejo para la Transparencia, yo participé en la investigación original de transparencia algorítmica y efectivamente a lo que más le damos vuelta era precisamente como, o sea, relacionado con lo que mencionaba Carolina, o sea, como, bueno, yo le explico, genero una explicación significativa para las usuarias del servicio, que uno piensa como la señora Juanita, entonces como que, claro, a ella no le va a importar muchas cosas, ¿verdad? Espera más bien la expectativa de un buen servicio y cosas así, y hay casos en que efectivamente se da un mayor grado de autonomía, o más bien un grado de más bien negligencia humana, en que se da una apariencia de autonomía al sistema, en los que efectivamente hay un daño. Pero en la práctica yo creo que es como un tema de realidad. O sea, la descripción es suficiente también por un tema de capacidad humana. No todos los servicios tienen la capacidad para justificar o explicar técnicamente el sistema que usan, sí para decir por qué lo contrataron. Y eso muchas veces puede estar en las bases de licitación o cosas así. O sea, ya existe en cierto modo esa justificación. O sea, contractualmente uno lo puede encontrar, si es que quiere decirlo de alguna manera. Y claro, ¿por qué no lo cumplen en el umbral? Bueno, es una explicación que es mucho más larga, uno puede discutir bastante, pero en verdad yo creo que no se satisface ese umbral con ningún tipo de sistema de inteligencia artificial. Son diferencias de tipo, digamos. Perfecto. Muchas gracias, don Pablo. En efecto, yo, solo para que lo sepa, también yo conozco ese texto en el cual está su firma, el de transparencia algorítmica en el sector público, que fue realizado junto a Romina y a María Paz Hermosilla, Romina Carrillo y María Paz Hermosilla. Es un excelente documento. Y yo al menos como usuario del mismo, porque las recomendaciones del Consejo se generaron también a partir de dicho documento, por no decir que es un copy-paste, pero está bastante similar, ¿ya? Ha sido bastante ilustrativo y son las recomendaciones que actualmente están disponibles en la administración pública chilena para efectos de poder entender cuál es el nivel al cual tenemos que llegar, ¿cierto? Eh,
Muchas gracias también por su respuesta, don Pablo, muy claro, categórico con su no, sí, categórico, pero también su respuesta más extensa, yo creo que la entendí, perdón, y también la comparto, ¿ya? Creo que en tiempos en los cuales desde el estado del arte y de cómo ha avanzado hoy día la ciencia y la tecnología, se ha simplificado bastante el discurso y creo que más bien la respuesta que yo escucharía de muchas personas, don Pablo, habría sido que sí, habría sido que el estado del arte está preparado para generar ese nivel incluso de justificación y argumentación, ¿ya? Por lo tanto, me satisface enormemente, no que seamos incrédulos y no que seamos pesimistas, sino que por el contrario, sigamos reconociendo la relevancia que también tiene el factor humano en este aspecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, duda o inquietud. Estamos bastante pasados, así que agradezco enormemente la buena disposición que han tenido los tres expositoras del día de hoy. En nombre del Centro de Estudio en Derecho y Tecnología, como anfitrión de este tercer Congreso de Derecho y Tecnología, agradecemos muy profundamente a don Ignacio Araya, a doña Carolina y a don Pablo la presentación que realizaron el día de hoy, que se hayan interesado en participar en este congreso, la extraordinaria ponencia que presentaron y también a los asistentes que nos estuvieron acompañando en este único panel online que hemos tenido en este congreso. Agradecer enormemente su asistencia, su atención, su presentación y sus respuestas. Muchísimas gracias. Damos con esto entonces por cerrado este panel online y espero que nos estemos encontrando próximamente. Muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias. Muchas Muchas Está gracias. muy gracias. bien. Hasta luego. Muchas gracias a la organización. Sí. Gracias.